Creo que cuando hablamos de Chabelo, no solamente nos acordamos de su personaje a nivel actor o de sus chistes, también ha marcado una parte importante de nuestra infancia a través de las canciones. Y hoy vamos a rendirle un homenaje muy especial porque vamos a escuchar las canciones de nuestra infancia en la voz de Chabelo. Ya lo sabes, suscríbete al canal, regálame un like para que YouTube siga promocionando estas Tecni Reacciones. Me encontré con una de las canciones que más me gustaba a mí escuchar cuando yo era chiquita. La canción es de María Elena Walsh y se llama El Reino del Revés. Vamos a ver qué tal lo hacía Chabelo. Vale, lo que podemos decir en este momento, primero, que es súper difícil mantener un personaje de estas características constantemente haciendo la voz de un niño, siendo un adulto. Es tremendamente complicado, ya de por sí es complicado hablar como un niño todo el tiempo, activando lo que es ese chuan, sino también cantando constantemente así. Es un esfuerzo muy grande. Vamos a ver cómo es el reino del revés. La forma de interpretar la canción por parte de Chabelo es más bien como un cuento. Que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es. La versión que yo conozco es mucho más cantada y más alargada. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Es mucho más, digamos, melodiosa y más cantada. Vamos a ver el reino del revés. Esto es como contar una historia y de esa manera, pues capta la atención de los niños. El reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. La nota aquí es... Ojo aquí, que esto es un sí en la cuarta octava. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Nadie baila con los pies. Hace silencios, se atrasa, se adelanta, va jugando con el tempo porque lo está contando como si fuera exactamente eso, un cuento. Chicos, es como activar ese esfínter ariepiglótico para sonar muchísimo más aniñado, ¿vale? Pero hacer eso requiere de un esfuerzo vocal bastante grande. Uno se pone a recordar y a ver qué era lo que hacía, a ver qué era lo que cantaba y te encuentras con cosas como esta. Mamacita. Es como un cha-cha-cha. ¿Dónde está Santa Claus? Es la voz de un niño total, madre del amor hermoso. Porque yo lo quiero ver. No utilizaba vibrato, por lo que estuve viendo, tanto en esta como en la anterior, veo que no utilizaba mucho vibrato. Mamacita, yo quiero a Santa Claus. Pero también es porque los niños, en su gran mayoría, desarrollan el vibrato un poco más tarde, o sea que suena más aniñado todavía. Porque ya va a llegar la Navidad. No sé qué tiempo tiene esto porque la música, la verdad, es que es como sacado de algún lado. Para que él pueda entrar. Que él esté desafinando, él no está desafinando, ¿no? Es una cosa de la grabación. Muy pronto llegará, oigo el cascabelear. Una cosa que quería pedir disculpas porque en el vídeo anterior que hice ayer para Charlando con Ceci Dover dije que había dejado huella en toda una generación y no es así, han sido muchas generaciones en donde dejó huella, que fue así, que fueron muchas. El Pedro, alerta, olé, 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 olé. Cha, 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 me encanta, Dios mío. La Navidad. Es un segundo que lo estoy haciendo y es completamente intentarlo, es agotador. Él tocaba instrumentos, tocaba piano. Vamos a recordarlo así también. Yo a veces pienso que es maravilloso. Sigue sonando con la misma voz de niño y ya es un señor mayor. Salí tomado del brazo de mi padre. Es un poco... me da cosita esta canción, es un poco nostálgica o me dio a mí la sensación. Mis hermanos, yo a veces peleo, aunque nunca he sido
bonito. Esta canción no la conozco. Que me apoyarán en mis problemas. Se mantiene en la cuarta octava cantando. La verdad es que es muy afinado. Chabelo, ¿eh? Mira. Todos estamos en el mismo barco. Aquí sí ha vibrado, mira, justo al final de la frase, en el mismo barco, ha hecho un poquito de vibrato, no mucho, pero sí ha hecho más que en las anteriores canciones. Gran ventaja es tener un amigo. Es de Gerardo García, Mi Familia. Muestra a tus padres tu alegría. Es bonita, lo que pasa es que tiene unos tonos así menores, unos tonos muy melancólicos que al final se pinta todo como de cierta tristeza, como de cierta nostalgia, o es el sentimiento que a mí me da este tipo de tonalidades. Pero es muy bonita. Na, 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 na. Na, 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 na. De hecho, estas mismas tonalidades se utilizan en otras canciones que son uptempo, que son diferentes. Me recuerda a otras canciones. Es muy, muy melancólica. Mantenerse cantando como un niño, ya lo dije anteriormente, es tremendamente difícil, pero además es un niño que canta muy afinado. Ahora bien, la sorpresa mía fue cuando escuché la verdadera voz de Chabelo, hablando sin personaje. ¿Lo escucharon alguna vez? Y a mí me surge la idea de hacer el programa que empecé hace 31 años, me surge de las vivencias naturales, o sea, de cuando yo era niño. En León, Guanajuato, los domingos era el día que mi papá estaba en casa. Y yo me levantaba a la misma hora que me levantaban todos los días para ir a la escuela, porque mi gran premio o mi gran gusto era meterme en la cama con mis papás. Fíjate todas las cosas que va diciendo, lo importante que era para Xavier López, el personaje de Chabelo. Ha sido muy importante para él y además le ha costado muchísimo trabajo despedir a ese personaje. El día que guarde los pantalones cortos y la voz de Chabelo, ese día me va a ser muy difícil. Ese día tengo mucho tiempo de estarme preparando para que me dé la fortaleza a Dios de darle gracias y que no tenga, que lo pueda asimilar como un acto o como un hecho natural. Tiene que ser y que tiene que llegar como todo. Todo empieza y todo se acaba. Todo empieza y todo se acaba, decía Chabelo en esta entrevista maravillosa. Y yo creo, chicos, que ha dejado algo muy bello, que ha dejado algo que se va a recordar por siempre. Este tipo de personajes tan importantes, pues finalmente no mueren nunca, ¿no? Siempre están en nuestra memoria con una sonrisa y siempre recordando ese buen mensaje familiar que nos daba Chabelo. Chicos, espero que les guste el recuerdo, espero que les guste este vídeo, ya lo saben, suscribiros al canal, regalarme un like, un besito muy grande desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!